Buenas tardes, soy Marta Pérez Lorenzo, alumna del quinto curso del doble grado de Derecho y ADE en la Universidad Complutense de Madrid. Pues bien, este proyecto que presento a continuación pertenece a la asignatura de Análisis y Planificación Financiera, de la que soy alumna del grupo de mañana A. Pues bien, a continuación voy a presentar una breve descripción en PowerPoint de la empresa de nueva creación de la que ya hablé anteriormente en el esbozo que presenté hace tiempo. La empresa, como ya había dicho anteriormente, se llama PLZ Asesoría Fiscal. Esta empresa se dedicará a la asesoría y consultoría especializada en el ámbito de la inteligencia artificial. Pues bien, en cuanto a la empresaria, que es la titular propietaria del negocio, soy Marta Pérez Lorenzo. Como ya he dicho, estoy cursando un doble grado en Derecho y Administración de Empresas y los objetivos que tengo a la hora de crear esta empresa son el desarrollo económico para la sociedad, también adquirir habilidad y destreza para llevar con éxito el ejercicio de la empresa y también pretendo una expansión empresarial que será en términos del tamaño de la empresa, del desarrollo del mercado y también del desarrollo del producto. Pues bien, el objeto social de PLZ Asesoría Fiscal es el asesoramiento previo sobre la forma jurídica más adecuada para ejercer la actividad. También ofrecemos una planificación fiscal de las operaciones con el objeto de reducir la carga fiscal de las mismas. Del mismo modo, también confeccionamos declaraciones físicas, resúmenes anuales, liquidaciones, etc. También asesoramos permanentemente sobre novedades y variaciones legislativas y también orientamos frente a potenciales inspecciones tributarias. A continuación voy a introducir la primera forma jurídica que adoptaré. Seré una empresa capitalista convencional. Dentro de ella seré la sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Introduciendo un poco de teoría sobre esta forma de sociedad, es la modalidad apropiada para las pequeñas y medianas empresas. Y la responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada a las aportaciones al capital mínimo, que es 3.000 euros. Tengo libertad en cuanto a la denominación social, también libertad de pactos y acuerdos entre socios, y el capital social mínimo es muy reducido o no existe. También tengo la posibilidad de aportar el capital en bienes y dinero, y tampoco tengo límite mínimo ni máximo de socios. Los requisitos específicos para la constitución serán solicitar un certificado de denominación social en el registro mercantil, y su objetivo es constatar el nombre que el proyecto emprendedor no se haya utilizado antes ni se haga después. También tendré que redactar los estatutos de la sociedad, tendré que abrir una cuenta bancaria con el nombre de la sociedad y se deposita el capital social. También tendré la obligación de pagar tributos. El impuesto de transmisiones patrimoniales debe ser liquidado una vez constituida la sociedad. También tengo que estar inscrita en el registro mercantil, como he dicho antes. Y también hay que solicitar el código de identificación fiscal, el CIF, que tengo que solicitarlo 30 días después de que la sociedad haya quedado legalmente constituida. En cuanto a la segunda forma jurídica, será una empresa capitalista no convencional. Dentro de esta será un empresario individual. De esta forma tendré el control total de la empresa por parte del propietario, es decir, por mi parte, que la dirigiré y la gestionaré. Mi personalidad jurídica es la misma que la del titular y responderé personalmente sobre todas las obligaciones que contraiga con la empresa. No existe diferenciación entre el patrimonio mercantil y su patrimonio civil y tampoco se necesita un proceso previo de constitución. Y la aportación de capital de la empresa, tanto en calidad como en cantidad, no tiene más límite que la voluntad del empresario, es decir, que mi voluntad. Pues bien, a continuación, como ya había dicho en el esbozo, y lo diré brevemente, mi visión, misión y valores. Mi visión es ser reconocida como una organización líder en la prestación de servicios, asesoría y consultoría, especializada en el ámbito legal y en empresas del sector de inteligencia artificial. Mi misión es ofrecer nuestros servicios con una base de experiencia, compromiso, ética profesional, etc.
Nuestros valores, como se pueden ver en las diapositivas, son la responsabilidad social empresarial, el respeto, la transparencia, la honestidad, liderazgo, compromiso, eficiencia y eficacia. Eficiencia y eficacia, que son dos términos que hemos estudiado profundamente en el archivo de teoría de esta asignatura, distinguiendo eficiencia como conseguir una máxima satisfacción y a su vez consiguiendo un mínimo sacrificio, mientras que eficacia es una definición más pobre porque se consigue la máxima satisfacción sin importar el sacrificio, o se consigue el mínimo sacrificio sin importar la satisfacción. El que destacó las amenazas, que es la alta competencia y la crisis económica. Las debilidades es que somos una empresa de reciente creación y la cartera de clientes está poco consolidada. Tenemos poca experiencia y escasa financiación. Sin embargo, también tenemos oportunidades, que es que somos un sector en auge y hay pocas empresas que están especializadas en este sector. Y en cuanto a fortalezas, la política de precios es bastante atractiva. Tenemos servicios personalizados a cada empresa, como ya he dicho antes, según el sector, y nuestro personal está altamente cualificado. Pues bien, terminando con la introducción, voy a hablar de algunos datos como la localización. Nos encontramos en la calle Rafael Calvo, número 13, que está en el barrio Chamberí, en Madrid. Aquí nos encontramos con un mapa donde se puede ver más fácilmente dónde nos ubicamos y una fotografía de nuestra empresa por dentro. Nuestro contacto, pues nuestro teléfono es el 91-638-4688. Nuestro correo electrónico para que podáis contactarnos es plzasesores@gmail.com y nuestra página web es www.plzasesores.com. Nuestro horario es de lunes a viernes de 8:30 a 8:30 de la tarde, menos en agosto que estamos de 9 a 6. Pues bien, a continuación introduciré lo que viene siendo el gordo de esta presentación. A partir de ahora daré paso a una hoja de cálculo, un Excel, que analizaré profundamente teniendo en cuenta siempre un guión. Y en esta hoja de cálculo es la que hemos trabajado durante todo el curso en la asignatura de análisis y planificación financiera. Desde entonces destacaré las pestañas que más se han trabajado en clase. Pues bien, una vez acabada esta introducción sobre PLZ Asesoría, como ya he dicho, vamos a introducir la parte fundamental de esta exposición. Es una hoja de cálculo, es un Excel llamada práctica, es la versión 290, es la que hemos trabajado en clase durante todo este curso. Pues bien, esta hoja de cálculo contiene una cantidad de pestañas, como vemos aquí, y vamos a intentar profundizar en aquellas que más han trabajado en clase, siendo las primeras la resolución de las tareas que se han ido propuesto durante este curso. Vamos después, al acabar la exposición, rellenaremos esta pestaña de control de tiempos, pero la primera pestaña importante de este documento es esta pestaña llamada guión. Pues bien, este documento vamos a tratarlo de explicar, pero sujeto a unos requisitos, que es la cantidad de participaciones en la empresa, que puede ser 115 o 315. Esto ya lo daremos a continuación en la pestaña documentos contables, que es donde hay que modificarlo. Pues bien, la pestaña guión es, como vemos, es un resumen de todo lo que se tratará en este Excel y también un resumen de la teoría dada durante el curso. Como vemos en esta pestaña podemos encontrar información sobre, por ejemplo, en primer lugar el fin, el objeto y la meta, que pues es determinar el valor de la empresa y también el valor de la empresa considerada como unidad de producción y distribución, y también determinar el valor para cada uno de los socios, en su versión convencional o en su versión como empresario individual. Como ya hemos dicho en el PowerPoint, yo tomaré las formas de empresa capitalista convencional como una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal o una no convencional como empresario individual.
Pues bien, también tendremos en cuenta la renta del empresario y también a continuación vamos en una serie de pestañas que analizaremos después, calcularemos los tipos de ventas. Estas ventas son las ventas previstas, las ventas requeridas y las ventas estimadas. A continuación hablaremos del apalancamiento, también nos encontramos una serie de filtros y también encontramos unas líneas dedicadas del guión a la simulación, a la optimización, que son los pasos a seguir para sacar y concluir sobre la viabilidad de esta empresa. Entonces todo esto está resumido en este importantísimo guión en el que se incluye la valoración, la simulación y la optimización para llevar a cabo este proyecto de creación de nueva empresa PLZ Asesoría. Vale, pues una vez he hablado de la pestaña del guión, vamos a empezar a analizar todo el resto de pestañas trabajadas en clase. Para empezar, la segunda pestaña, bucle. Esta pestaña se refiere a que el objetivo de la empresa va a ser incrementar el valor de la empresa. Esto tiene que ser igual, que esto va a tener relación con el resultado antes de intereses del ejercicio, y esto se hallará por las ventas requeridas para obtener estos beneficios. Y estas ventas se hallarán según el precio de venta, que vemos que puede ser en función del precio técnico y el precio medio. El precio de venta se multiplicará por las unidades vendidas y así obtaremos los beneficios. Todo esto va a tener también repercusiones en el activo fijo, a la par como el activo circulante, y todo esto también tendrá una relación con el incremento del endeudamiento a corto y también con un incremento del endeudamiento a largo plazo, que esto es lo que se llama la autorrefinanciación, que se mide por el coeficiente de endeudamiento a largo plazo. Muy bien, pues una vez hemos visto este bucle, que es un esquema de cómo funcionará todo, la siguiente pestaña se refiere a las unidades medida y vamos a pararnos un momento en la pestaña de colores. Es una pestaña muy llamativa que nos explica por qué a lo largo del Excel hay pestañas de diferentes colores. Pues bien, aquí vemos que en cuanto al balance, el activo siempre tendrá un color azul oscuro en cuanto al activo fijo, y en cuanto al activo circulante tendrá un color más azul clarito, azul turquesa. Y en cuanto al pasivo y al patrimonio neto, pues nos encontramos que los fondos propios serán del color marrón, y luego el pasivo a largo tendrá un color rojo y el otro tendrá un color anaranjado. Y a continuación tenemos los colores de la cuenta de resultados. Pues bien, en cuanto al debe, veremos que tendrá un color amarillo. El haber, las ventas previstas, tendrá un color verde claro, verde pistacho. El haber, en las ventas requeridas, tendrá un color verde más llamativo. Y en cuanto al haber de las ventas estimadas, tendrá un verde caqui. También hay que destacar que en las celdas verdes sí que se pueden introducir datos. En las celdas rojas, como estas, no se podrán introducir datos. Igual que en las celdas naranjas, que tampoco se podrán introducir datos. Algunas celdas tendrán en una esquina un triangulito rojo, que esos serán los comentarios. Y todo esto tiene que ver con los colores del Excel. Pues bien, una pestaña bastante importante que nos ayuda a la comprensión de toda la materia del curso es la pestaña llamada esquema inicial. Es la que se os introdujo en los primeros días de clase a modo de una explicación, de una introducción. Esta pestaña inicial, si hacemos zoom, pues encontraremos fórmulas
referidas tanto al coste del capital con detalle, también el apalancamiento financiero, tanto sobre la rentabilidad financiera y sobre beneficio después de impuestos por participación, con certeza y riesgo. Por último, también encontraremos fórmulas sobre el riesgo financiero a través de la probabilidad de insolvencia y de beneficio después de impuestos por participación. Entonces, una vez que ya he dicho de lo que tratará esta pestaña, vamos a introducir lo que significan las siguientes fórmulas. En primer lugar, tenemos este cuadradito azul turquesa que se refiere a la rentabilidad económica. Esta rentabilidad económica en el momento t será igual a resultado antes de intereses e impuestos dividido entre el total activo, que en ese momento t-1 será igual que el pasivo también en el t-1. Como vemos aquí, esta igualdad. Teniendo en cuenta el numerador, la rentabilidad antes, el resultado antes de impuestos e intereses, si nos vamos aquí arriba, este cuadradito lila, podemos encontrar que la fórmula del resultado antes de intereses e impuestos será igual a las ventas en el momento t multiplicado por el precio de venta en el mismo momento t menos las ventas en t por el coste variable unitario también en momento t menos los costes fijos. Pues bien, esta rentabilidad económica va a depender de dos índices o dos ratios que encontraremos si minimizamos a la derecha de este Excel. En primer lugar tenemos este cuadrado anaranjado que hablará de este ratio o índice, que es esta fórmula de aquí naranja. Pues bien, aquí se nos presenta a KI, que actuará como un tipo de interés y no como un coste de la deuda. Y siempre tendrá que ser mayor o igual que el tipo de interés. Pues bien, a continuación se os introduce la fórmula en este color verde llamativo, que es la rentabilidad financiera en el momento t. Vemos así de forma resumida que es la rentabilidad resultado después de intereses e impuestos partido de recursos propios, pero hay que fijarse en este cuadrado que lo resume de un modo más explicativo, y es que es igual a la rentabilidad económica más la rentabilidad económica menos el KI por el total de las deudas en el momento t-1 entre los recursos propios en el momento t-1. Pues bien, este paréntesis conviene que siempre sea positivo, es decir, que la rentabilidad económica sea mayor que el coste de las deudas. Y también conviene que las deudas en el pasivo sean grandes y así que consigamos una R mayor. Debajo de esta fórmula verde llamativa nos encontramos una tonalidad de verde un poco más pálida. Nos encontramos con el beneficio después de impuestos por participación. Y aquí destacamos estas dos n's. N será el número de participaciones y n' será el compuesto. Y también hay que ver que el punto de corte tiene que ver con las ventas. Pues volviendo otra vez al n y al n', que es el número de participaciones inicial y el compuesto, cabe destacar que a lo largo de esta explicación, como ya he dicho anteriormente, tendremos una n de 115 y 315. Pues bien, si minimizamos esta pestaña, por último encontraremos un cuadrado de un color rosa fucsia o violeta. Pues bien, este recuadro rosa nos habla sobre una síntesis de la totalidad de la pestaña, y si ampliamos vemos que nos habla sobre el apalancamiento financiero, que es el incremento de la presencia de deuda en el pasivo, y este apalancamiento tendrá tres efectos positivos. El primero de ellos será que el efecto fiscal, que es la retribución de las deudas, es deducible en el impuesto de la renta, y esto no es así con la retribución de los recursos propios. El segundo efecto positivo será que el coste medio ponderado se reduce al aumentar el peso de las deudas en el pasivo.
Y por último, el tercer efecto positivo será que el premio, si es que lo hay, para la rentabilidad financiera o de los recursos propios. Estos tres efectos positivos se darán si se cumplen dos condiciones. Estas dos condiciones son que el precio de venta ha de ser mayor que, en primer lugar, el coste variable unitario y, en segundo lugar, el precio de coste. La segunda condición es que la rentabilidad de los activos ha de ser mayor que el coste de las deudas. Y esto es lo que hemos hablado anteriormente en esta fórmula, que para que el paréntesis sea positivo, la rentabilidad económica de los activos tiene que ser mayor que el coste de la deuda. Y esto sería todo en cuanto a esta primera pestaña del esquema inicial. Aquí tenemos una pestaña que habla de las referencias temporales, a la que se nos ha remitido algunas veces, y vamos a pararnos ahora brevemente en la pestaña sobre la inflación. Pues como vemos aquí en esta pestaña nos habla sobre el efecto de la inflación sobre la tasa de actualización, coste de capital, o el efecto de la inflación sobre la tasa de capitalización, el tasa de rentabilidad. Pues bien, el primero de ellos, en este gráfico, vemos que se va hacia el presente, hacia el momento t sub 0. En este caso no tendremos inflación, pero en el efecto de la inflación sobre la tasa de capitalización vemos que habrá que irse al momento t igual a t, es decir, vamos al futuro, entonces sí que encontraremos inflación. Pues bien, pasando ahora brevemente a la pestaña llamada sobreentendidos, entre paréntesis hipótesis, hablaremos sobre los condicionamientos y requerimientos previos. Pues la primera será la racionalidad. En segundo lugar, la preferencia por la liquidez. Aquí se nos introduce la fórmula de que el precio de venta en el periodo t tiene que ser mayor que el coste variable unitario, también en t. También la solvencia, el resultado después de intereses tiene que ser igual a 0, es decir, que no tiene que haber ni pérdidas ni que sea mayor que 0, porque si no habrá que dotar reservas. Y luego, en cuarto lugar, tenemos una relación de orden, que cumple tanto la propiedad reflexiva como la antisimétrica. Aquí tenemos la rentabilidad financiera, que tiene que ser mayor que la rentabilidad económica, y esa a su vez tiene que ser mayor que el coste KE y KI. También se nos presenta KO, que será una media ponderada entre KE y KI. También se nos presenta una serie de filtros, como que se puede disponer de las necesidades de diferenciación calculadas con ajustes si las ventas estimadas son superiores a las requeridas. Esto siempre tiene que tenerse en cuenta y contiene implícitamente el objetivo del empresario. Y esto es todo en cuanto a la pestaña sobreentendidos hipótesis. Pues pasando un poco a las siguientes pestañas, vamos a hablar brevemente de la estructura financiera óptima. Y si minimizamos, vemos una pestaña que tiene una serie de gráficos que nos hablará de la estructura financiera óptima de la empresa. Pues bien, en esta pestaña vemos las relaciones entre KI, KE y K0. Vemos aquí que KI será constante y K0 es el medio ponderado, dependerá de KE. Entonces vamos a centrarnos en esta gráfica de aquí, donde el ratio de apalancamiento, que vemos que es deuda entre recursos propios en T, va a ser mínimo. Entonces, si aumenta este ratio, se conseguirá un mejor coste medio ponderado. Entonces, llegaremos a una estructura óptima si la empresa va creciendo. Entonces, como conclusión, la empresa crece cuanta más deuda tenga. Esto se mide con este ratio de apalancamiento. Entonces, esto es todo. Esta gráfica será la más fundamental de esta pestaña. Pues bien, una vez hemos acabado con esta pestaña, vamos a seguir avanzando por el resto de pestañas. Estas pestañas no están trabajadas. Esta pestaña de empresa de inteligencia artificial tiene que ver con nuestra empresa. Podemos encontrar aquí una larga lista de empresas
donde encontraremos una serie de proveedores. Hicimos una práctica sobre esta. Ahora vamos a ir a una de las partes más importantes de esta exposición, pero hay que destacar que ya hablé sobre ello profundamente durante todo el vídeo anterior que hice en el esbozo de media hora. Se habló de la pestaña vinculación de balances esbozo VR. Es por esto por lo que vamos a usar la vinculación de balances esbozo. La analizaremos brevemente, ya que con anterioridad ya la había expuesto de forma mucho más extensa y analicé casi todos los componentes de esta gran pestaña de vinculación balances VR. Por eso podré decir que esta anterior pestaña es un resumen de la de VR. Y como hemos dicho antes, gracias a los colores podemos ver a qué nos estamos refiriendo en cada una de las partidas. Entonces aquí encontramos el activo, aquí encontraremos el pasivo, también la cuenta de resultados y ventas. En primer lugar, esta pestaña puede ser recopilatoria, ya que incluye conceptos que ya hemos visto anteriormente, como la rentabilidad de los activos, que será el resultado de dividir entre el resultado de intereses y el total activo, que será un 20%. También tenemos el coeficiente de endeudamiento, que será el resultado de dividir las deudas entre el pasivo. Y también nos encontramos con el coeficiente de rotación para las ventas, que a la hora de vincular o realizar sucesivos ejercicios económicos habrá que hacer una actualización de las ventas conforme dicho coeficiente de rotación, que en este caso es 10. A la hora de vincular, que ya se dijo en la vinculación balances esbozo, a la hora de vincular un ejercicio económico con otro, habrá que incluir las cuotas de amortización de los activos en el activo en este año de forma negativa, con un signo negativo. Entonces, en este caso vemos que tiene un valor de 70 en utilizado material y el porcentaje es 15%, y esto se incluirá como una cuota de amortización técnica en la cuenta de resultados. Observamos que el coeficiente del endeudamiento es menor de un año a otro porque las deudas han disminuido. Y esto hace que el cociente tenga un valor más bajo, entonces el coeficiente de endeudamiento pasa de 0,45 a 0,44. Entonces, de esta pestaña, pues repetimos algo que hemos explicado con anterioridad, de la vinculación de balances VR. Pues bien, de esta pestaña vamos viendo poco a poco, como observamos, que a raíz que pasan los años, pues se va a seguir una misma dinámica. Se observa cómo las ventas van aumentando conforme al coeficiente de rotación de 1,20, y del mismo modo observamos cómo los inmovilizamos, las cuotas de amortización se van incluyendo a la hora de vincular de un año a otro, y como la rentabilidad de los activos y el coeficiente de endeudamiento sigue dependiendo de... El coeficiente de endeudamiento va dependiendo de las deudas del pasivo en dicho periodo, y la rentabilidad económica del resultado antes de intereses y también del total del activo. Por esto vemos observando año a año cómo hay una vinculación. Pues bien, esto es todo en cuanto a las pestañas de vinculación balances esbozo y vinculación balances esbozo VR, y vamos a dar paso ahora a la pestaña llamada foco valor. Pues bien, esta pestaña foco valor, en ella vamos a tratar el tema del valor de la empresa. Hay que destacar que este concepto es uno de los más importantes dentro de la planificación financiera, ya que gracias a la obtención del mismo vamos a obtener una referencia que va a ser muy útil a la hora de realizar cualquier negocio con cualquier tipo de agente externo de la empresa, como podría ser en caso de otra empresa con una compraventa,
y también de forma interna para observar el devenir de la misma y tras pasar una serie de años observar cómo una empresa ha ido fluctuando, es decir, que se ha revalorizado o ha disminuido su valor. El valor de la empresa en el valor t-1 será calculado por un cociente entre resultado antes de intereses en t y el coste medio ponderado en el periodo t. Este coste medio ponderado del pasivo es constante y hay que destacar que la estructura financiera es óptima y hay que partir de la base que dijimos anteriormente de que como la estructura financiera es óptima y la base de que las condiciones del mercado financiero no cambian. Por tanto, observamos como el valor de la empresa en t-1 es igual al resultado antes de intereses en t entre el coste medio ponderado en el periodo t. Y a través de esta relación hay que destacar que el valor de la empresa en el periodo t-1 será mayor cuanto mayor sea el resultado antes de intereses en el periodo t. Del mismo modo, el valor de la empresa también se puede establecer a través de esta fórmula, es decir, el valor de la empresa en t-1 será igual por n multiplicado por la rentabilidad económica total en t partido de la rentabilidad financiera en el periodo t. Por tanto, de esta relación podemos sacar la conclusión de que cuanto mayor sea la rentabilidad económica total en el periodo t emitida por el socio, mayor será el valor de la empresa en el periodo t-1. Y dentro de esta pestaña de foco valor también se pueden recalcar una serie de conceptos que ya hemos estudiado anteriormente, como la rentabilidad económica en el periodo t, que sería igual a rentabilidad antes de intereses en t entre el pasivo total en el periodo t-1. Y de esta fórmula se puede extraer la conclusión de que cuanto mayor sea el valor de resultado antes de intereses en t, mayor será la rentabilidad económica en el periodo. Asimismo, la rentabilidad financiera en t será igual a la rentabilidad después de intereses partido de recursos propios en t-1. Y aquí tenemos la fórmula que vimos ya anteriormente en el esquema inicial que relaciona la rentabilidad financiera con la rentabilidad económica, así como el coste ajeno y los recursos propios. Entonces vemos que la rentabilidad financiera en t será igual a la rentabilidad económica en t más la diferencia entre la rentabilidad económica en t menos la rentabilidad de recursos ajenos en t, todo esto multiplicado por las deudas en t-1 entre los recursos propios en t-1. También hay que destacar que se establecerá una relación de orden, como vimos anteriormente, y es que el coste de los recursos propios tiene que ser mayor que el coste de los recursos ajenos. Y por tanto, en esta pestaña foco valor, como ya hemos dicho, vamos a analizar el valor de la empresa, que será una referencia muy importante. Y se podrá calcular a través de estas dos fórmulas. El valor en el periodo t-1 es igual a la rentabilidad antes de intereses entre el coste medio ponderado, suponiendo que el coste medio ponderado será constante y las condiciones del mercado no van a cambiar, y también se podrá calcular como el valor de la empresa en t-1 igual a rentabilidad económica total partido de rentabilidad financiera. Pues bien, esta segunda fórmula que hemos visto del valor de la empresa, que es la rentabilidad económica total partido de la rentabilidad financiera, la podemos ver ejemplificada en una pestaña que aparece a continuación que se llama del gris al rosa. Si ampliamos esta pestaña, vemos que, según hemos dicho, aquí tenemos la rentabilidad económica total y vemos que a medida que aumenta la rentabilidad económica total, aumentará el valor de la empresa. Y esto se ve reflejado en el gráfico. Como hemos visto aquí, a medida que aumenta el numerador, que es la rentabilidad económica total, aumentará el valor de la empresa. Y en cuanto al denominador, que es la rentabilidad financiera, si volvemos al ejemplo del gris al rosa, aquí veremos que a medida que
disminuye la rentabilidad financiera, vemos que el valor de la empresa irá aumentando. Toda esta relación directa e inversa se verá reflejado en este gráfico que tenemos a continuación. Y con esto cabe concluir que la pestaña Foco Valor, en donde se plantean las dos fórmulas del valor de la empresa, rentabilidad antes de impuestos partido de coste medio ponderado y rentabilidad económica total partido de rentabilidad, resultado económica total partido de rentabilidad financiera, veremos que esta fórmula será correcta por su aplicación en la pestaña del gris al rosa. En cuanto a la última parte de la diapositiva Foco Valor, cabe destacar que esto está relacionado con la posterior diapositiva a la que se llama de gris a rosa, que se llama Renta Valor del Empresario. En esta diapositiva tenemos una serie de tablas que se verán reflejado en dos gráficos y uno en conjunto. Aquí tenemos un gráfico del valor de la empresa, valor del empresario y valor de ambos. A través de gráficos se pone de manifiesto la relación entre el valor de la empresa y el coeficiente de endeudamiento. A medida que aumenta el coeficiente de endeudamiento, habrá aumentar la rentabilidad financiera, entonces disminuirá el valor de la empresa en el momento de menos un décimo, y en el valor del empresario, a través de este gráfico observamos la relación que existe entre la rentabilidad financiera, el coste de recursos propios y ajenos y el coeficiente de endeudamiento. Pues bien, después de esta pestaña de foco valor y de las dos que hemos explicado, vamos a hacer una breve mención a la pestaña de valor de cada socio. Aquí vemos que hay un socio A o un socio B y se da referencia a la rentabilidad económica anticipada o a la rentabilidad económica diferida y se obtendrá el valor del empresario. Habrá que tener en cuenta la diferencia entre si actúan como capitalistas o como profesionales. Esto se diferencia entre si obtienen una renta de trabajo o una renta de capital. Y si pasamos a la siguiente pestaña, que es proyecto de valor estimado del empresario, vemos la diferencia entre capitalista convencional y no convencional. Tendremos aquí las ventas estimadas, las requeridas y las previstas, en primer lugar para una empresa capitalista convencional y en segundo lugar tenemos una de participación o no convencional con las mismas ventas. Ambas tienen los mismos datos, como vemos aquí minimizando, pero las diferencias estarán, por ejemplo, en la rentabilidad de los activos, que serán diferentes. Minimizamos la cuenta de resultados, también será diferente, aunque las estimaciones son idénticas, como vemos aquí. Todo esto avanzará conforme pasan todo el periodo de tiempo en T1 y en T2. A continuación, después de revisar estas dos pestañas, nos iremos a la pestaña llamada Eje y ventas previstas. Pues bien, en cuanto a esta pestaña de Eje y ventas previstas, cabe destacar que las ventas estimadas o previstas siempre han de ser mayores que las ventas requeridas. Esto es fundamental para esta parte de la asignatura. Pues bien, lo importante de esta pestaña será destacar los tres métodos existentes. En primer lugar, si ampliamos, vemos el primer método, que es el método de los mínimos cuadrados, y se encuentra desarrollado a continuación.
El segundo método es el método total anual móvil, TAM, que también se encuentra desarrollado con su gráfica y sus ventas estimadas. Y el último método es la media anual, donde también está calculado con su gráfico. Posteriormente, si vamos hacia la derecha y ampliamos, tendremos los resultados de los tres métodos: el del mínimo cuadrado, el de total anual móvil y el de la media. Y estos estarán con tres estimaciones: la pesimista, la modal y la optimista. Y se establecerá, después de calcular la esperanza, la varianza, etc., pues se establecerá el comportamiento de cada método en cada año. Brevemente ahora vamos a ir a la pestaña Eje Ventas Requeridas. Voy a hablar de ella muy poco porque todavía quedan muchas pestañas a continuación y queda ya poco tiempo. Pues bien, en cuanto a esta pestaña de Eje Ventas Requeridas, cabe destacar que está dividida en tres etapas. La primera etapa se puede expresar como la labor de establecer que la rentabilidad financiera es mayor que el KI y para obtener el máximo valor, y por tanto la rentabilidad financiera se equiparará al KE, no solo porque la rentabilidad financiera sea mayor que el KI, sino porque aunque se determina directa o indirectamente, si se trata de una empresa no convencional, se predetermina de manera que sea máximo el valor de la empresa. La segunda etapa sería calcular el peso de la retribución del empresario, y en la tercera etapa pues consiste en maniobrar en la estructura de los gastos antes de intereses con el fin de hacer máximo el valor del empresario. En cuanto a la segunda etapa, que habla de calcular el peso de la retribución del empresario, pues destacamos que las filas 22, donde se establece un planteamiento alternativo, o 23, donde se establece una renta de trabajo requerida, una prima por riesgo profesional del 3%, y la fila 24, donde establece el total salario estimado. Todo esto será importante para calcular el peso de la retribución del empresario. Vamos a dejar ya de hablar de esta pestaña porque ahora tenemos que dirigirnos a una de las pestañas más, si no diría yo, la más importante de esta exposición, donde tenemos que aplicar estos requisitos de los que hablaba al principio, de las participaciones, el número de participaciones que habría que cambiar en esta pestaña de documentos contables. Habría que cambiar alguna celda para poner el valor de 115 y 315. Pues bien, en esta pestaña de documentos contables, si minimizamos, vemos cómo se plantea una planificación para cada uno de los años, separado por esta gruesa columna negra. Y si minimizamos y pasamos a la derecha, vemos que hay una planificación para cada uno de los 4 años. Pues bien, si volvemos a hacer zoom en el primer año, nos encontramos que se nos presentan una serie de datos en esta pestaña. Volvemos a encontrarnos colores que nos ayudan a diferenciar el balance, donde nos encontramos el activo no corriente de azul y el corriente de azul claro, el patrimonio neto de marrón y el pasivo no corriente de rojo y el pasivo corriente de amarillo. Del mismo modo también nos encontramos una larga columna de ratios donde podemos diferenciar distintos tipos de ratios. Si hacemos zoom, podemos encontrar distintos tipos de ratios
como los ratios estáticos. También tenemos los ratios dinámicos, de rotación para partidas de balance, ratios sociales, etc. Vamos a centrarnos en esta diapositiva en la tarea que se nos ha asignado, que es dirigirnos a la casilla G25, que la buscamos aquí y la ubicamos, donde tenemos que modificar esta casilla, poniendo los valores de 115 y 315. Pues bien, vamos a empezar a realizar las modificaciones que nos han pedido y comentar los cambios que tienen a lo largo de esta pestaña y otras pestañas. Pues bien, si subimos esta nota a la parte de arriba para poder ver mejor las modificaciones que haya, tendremos más visibilidad a la hora de realizar los cambios. Pues bien, dirigiéndonos a la celda G25, si modificamos y escribimos 115, vemos los cambios que hay. Pues bien, el patrimonio neto habrá cambiado a una cantidad de 11.500 y también podemos dirigirnos a la casilla H60, que será de 41.280. Pues bien, si en vez de 115 ponemos 315, el patrimonio neto aumentará de 11.500 a 31.500 y esta casilla habrá disminuido. Pero estos cambios no solo tendrán relevancia en esta pestaña, sino que habrá que dirigirse a otras pestañas para ver las modificaciones que ha habido. Pues bien, hemos visto que modificando de 115 a 315 el patrimonio neto aumentará y esta casilla, la H60, que es otros pasivos financieros, las deudas, disminuirán. Hemos dicho que estas modificaciones de número de participaciones N no solo tendrán repercusión en esta pestaña, sino que también en otras. Pues bien, si volvemos otra vez a poner 115 y nos dirigimos a la pestaña llamada, si la encontramos, la pestaña llamada ratios, aquí está la pestaña llamada ratios, pues vemos que nos aparecen N115, que es justo lo que hemos cambiado. El interés a largo plazo será del 8%. Y esto tiene que ver que en este ratio vamos a ver cómo va variando los datos según a lo largo del tiempo, según sea 115 o 315. Pues bien, si volvemos rápidamente a la pestaña de documentos contables y volvemos a introducir el valor de 315, ahora volvemos a ratios y veremos los cambios. Pues bien, la N ahora es de 315 y el interés a largo plazo vemos que ha disminuido. Y por eso cambian todos los valores a lo largo del tiempo. Pues bien, para ver la diferencia que hay entre una empresa capitalista convencional y una no convencional, en estas dos siguientes casillas vamos a ver cuál sería el cambio entre 115 a un 8%, que es lo que habíamos hecho al principio, o 315, como habíamos dicho, a un 7%.
Y si nos vamos a la siguiente pestaña, que es la de gráfico de los ratios, y nos acercamos, habrá que tener en cuenta estos dos primeros gráficos. Pues bien, en cuanto a los ratios del coste de capital, si aumentamos la leyenda podemos leer mejor a lo que se refiere cada uno. Y vemos que si aumentamos, el coste de las deudas ha aumentado y el coste medio ponderado ha disminuido. Si volvemos a minimizar, vamos a los ratios estáticos, que si aumentamos y vemos a qué se refiere, vemos la gran diferencia que hay entre el disponible más las existencias, que es el realizable, y también más a corto plazo, que está más al nivel 0. Pues si en los segundos ratios estáticos, si aumentamos otra vez para ver, vemos que hay un gran valor tanto en capitalista convencional como no convencional, donde el activo circulante se encuentra arriba del todo con un gran valor y luego se encuentran todos juntos cerca de 0. Tanto el circulante total neto como el deudas a corto plazo, como el activo fijo, como el activo flujo bruto, el activo fijo neto entre activo total, todos están a nivel 0. Y bien, si vamos bajando, nos vamos encontrando más tipos de ratios muy a la par entre los dos tipos de empresas. Hay 5 tipos de ratios y luego están los dinámicos. Y al final del todo tenemos la probabilidad de solvencia, tenemos las variaciones y lo más importante, que es el valor. Pues ya, si aumentamos esto, vemos que arriba del todo se encuentra el valor de la empresa, que es elevado, mientras que el valor del empresario, tanto en los dos tipos de empresas, será 0. Y luego también tenemos el valor optimizado del empresario, que tiene una forma más oblicua. Bueno, pues una vez vistos los ratios, vamos a volver un segundo y de forma breve a una pestaña llamada funciones de densidad, que se nombró en su momento. Brevemente diré que aquí se calcula la esperanza de rentabilidad y la varianza de rentabilidad del conjunto de dos activos, y en la segunda parte con 3 activos. Tenemos en cuenta una estimación optimista, modal y pesimista, una distribución de probabilidad de beta simplificada, donde tenemos un coeficiente de correlación. En la segunda parte, aparte de la beta simplificada, también tendremos una distribución de probabilidad triangular y también obtendremos 3 distintos coeficientes de correlación. Nada más con esta diapositiva y nos dirigiremos ahora a otra pestaña que se nombró en clase, que es la de métodos de amortización técnica. Esta pestaña también hablaré de ella brevemente. Se trata sobre los métodos de amortización técnica. Tenemos un coste histórico y un valor residual, entonces tenemos distintos métodos como la amortización lineal, donde será siempre igual, y luego tenemos según el incremento de la producción o según también la estimación de las ventas. También tenemos con un sentido creciente, donde vemos que va siendo ascendiente, y luego también tenemos que la amortización va bajando. La cuota con métodos de dígitos es sentido decreciente. Y luego también tenemos cuota con método de base amortizable decreciente. Esto es todo con esta diapositiva, pasaremos a la siguiente. Pues bien, nos hemos elegido ahora la pestaña de presupuestos de financiación, que también variará según en documentos contables pongamos 315 o 115. Pues bien, con 115, esta celda, que es muy importante, la B16, incremento de endeudamiento,
que tiene que ver con el saldo final del endeudamiento a largo plazo, pues vemos que es 21.280. Sin embargo, si volvemos a cambiar 315 por 115, vamos a ver qué pasa en presupuestos de financiación, pues vemos que ha aumentado a 41.280, ya que tiene que ver con esta celda B13 que está ligada a los documentos contables. Bueno, una vez hemos visto la relación de esta pestaña con la de documentos contables, hay que destacar que esta pestaña destaca tres sistemas de amortización. Puede ser el de cuotas de amortización financiera, sistema de fondo de amortización, el sistema de anualidad constante o el sistema lineal. ¿Cuál va a elegir el empresario? El que tenga una menor K. Vemos que aquí tenemos un 9,80, un 10,06 y un 10,19. Entonces se ve que este es el menor, la celda B23, por lo tanto se utilizará el sistema del fondo de amortización. Nos vamos ahora súper rápido a la pestaña llamada Bantir Liquidez. Pues bien, en la pestaña de Bantir tenemos un desembolso inicial de 40 y se genera un incremento de ventas con unos gastos ante intereses, con unas cuotas de amortización técnica y luego vemos los flujos de caja operativos que son positivos y luego calculamos el BAN y el TIR conjunto. Vale, pues por último me he dirigido a esta pestaña, que es la pestaña referente a la optimización. Tenemos antes una serie de ejemplos que se nos propuso en clase acerca de la optimización, como el de mesas y sillas o producción de certeza o optimización o esbozo. Hay una serie de pestañas trabajadas en clase, pero visto el poco tiempo que me queda, voy a ir resumiendo a la pestaña general de optimización. Es muy grande. Esta fue una tarea que se nos envió en clase, donde teníamos que rastrear los precedentes de todo, y al final se quedó este entretejido donde se veía que todo está conectado con todo. Este archivo fue muy importante a la hora de estudiar la parte teórica, el archivo de elementos de la optimización con todos estos apartados. En cuanto a la optimización, cabe destacar que se destaca por sus dos tipos de variables o programas. Está el primar y el dual. Pues bien, en cuanto a la utilización del programa primar o el dual para optimizar los resultados, hay que destacar que el primar sirve para hacer máxima la rentabilidad de los excedentes de tesorería que resultan del conjunto de proyectos de inversión en el horizonte. Las restricciones del programa primar serán la matemática, la técnica y la financiera. Por otro lado, en el programa dual, su objetivo es hacer mínimo el coste de la financiación externa y, por lo tanto, la financiación del conjunto de proyectos de inversión. Y las restricciones del programa dual serán asociadas al primer y al segundo sumatorio de la función objetivo del primar. Pues bien, está todo resumido en este cuadro donde está el primar y el dual con sus funciones objetivos, sus variables y sus condiciones de la negatividad, a la par que con sus restricciones. Y por último vamos a ir a un ejemplo ilustrativo en el que se nos indica una serie de pasos a seguir. Para la optimización hay que incorporar los datos de la simulación, hay que realizar las estimaciones estadísticas, también hay que determinar los parámetros del modelo. A continuación habrá que configurar el modelo para aplicar el programa Solver, que es el que utilizaremos. El programa Solver se puede acceder a él a partir de Excel. También hay que escribir el programa en el Solver, donde hay que poner su función objetivo. También habrá que guardar el modelo. También se resuelven los para determinados valores de parámetro, y los tres últimos pasos son comprobar que se cumplen los dos colorarios de los grupos de restricciones del programa dual del que ya he hablado. También habrá que comprobar la relación entre el primar y el dual, y por último habrá que comprobar el comportamiento de la frontera eficiente representando la combinación, dando al menos 4 valores al parámetro del modelo en cualquiera de los dos formulaciones.
Pues bien, esto es todo en cuanto a esta exposición. He explicado según el orden de lo trabajado en clase, la valoración, la simulación y la optimización para la viabilidad de un proyecto de planificación financiera de una nueva empresa.